vamos a tomarnos una transformación, regresamos al punto de las transformaciones, que van en general de un Rn a un Rm, ¿ok? Va del espacio Rn de n dimensiones al espacio Rm. Muy bien, y vamos bueno, sabemos que toda transformación que va de Rn a Rm se puede expresar, digamos, si aplicamos t a un vector x que se encuentra en Rn, esto lo podemos expresar como la multiplicación de una matriz A por el vector x. Y esta matriz, por supuesto, tiene que tener dimensiones m por n. Y esto es porque se toma vectores en Rn, así que el número de columnas que debe tener es n, y cada una de esas columnas debe ser vectores en Rm, ¿verdad? Entonces debe tener m filas, eso es lo que estamos diciendo. Así que podemos volver a lo que hemos estado hablando en los últimos videos. Hemos estado hablando de invertibilidad de funciones y podemos fácilmente aplicarlo a esta transformación t. Y realmente podemos hacerlo, pues, porque cuando hablábamos de transformaciones o de funciones y de si eran invertibles o no en el último par de videos, en realidad hablábamos de que iban funciones de cualquier conjunto X a cualquier conjunto Y. En particular podríamos pensar que esos conjuntos X y Y son este Rn y este Rm. Así que vamos a pensar un poquito en ello. Digamos que ahora aquí nuestros dibujitos, pues en realidad este conjunto va a ser Rn, ¿ok? Y también tengo mi conjunto Rm. Este va a ser Rm. Esta transformación es una función específicamente que mapea cada punto X de Rn, lo mapea o lo manda a algún punto acá en Rm, que de hecho ese punto está dado, perdón, A por la matriz A, perdón, por el vector X. Y esto es nuestra transformación T. Muy bien. Entonces, la pregunta inmediata que se nos puede ocurrir después de haber visto los videos anteriores es ver si esta transformación T es invertible. ¿Será cierto que, o más que será cierto, bajo qué condiciones nuestra transformación T es invertible? ¿Ok? Y vimos de hecho en el video anterior que para que una función sea invertible debe cumplir dos cosas. La primera de ellas es que esta t debe ser sobre, ¿ok? O que también el nombre rimbombante y extravagante para decir que t sea una función o una transformación sobre es decirle suprayectiva, ¿verdad? Debe ser suprayectiva. Y otra condición para que t sea o la transformación sea invertible es que t debe ser debe ser 1 a 1, ¿verdad? 1 a 1. Y también tenemos un nombre estilizado y elegante para decir que una transformación sea 1 a 1, y esto es que sea inyectiva, ¿verdad? Entonces, en este video solo me voy a centrar en esta primera parte. Solo me voy a centrar en las condiciones para que esta función sea suprayectiva. Ya después veremos qué pasa o qué debe pasar para que sea inyectiva o 1 a 1, ¿ok? Entonces, repasemos qué significa que sea suprayectiva. Y que una función sea suprayectiva quiere decir que si yo me tomo cualquier punto en la imagen, o más que en la imagen, en el contradominio, ¿ok? En Rm, digamos, yo tengo aquí este vector B. Entonces, para decir que esta función es suprayectiva o que es sobre, yo debo poder encontrar un elemento, un puntito aquí en Rn, que al aplicarle la transformación vaya a caer en este B. Ahora, este no tiene que ser único, podría haber otro punto que también vaya a dar a B, pero al menos debemos garantizar que exista uno. Puede haber varios, puede haber 5, 10, 20, los que sean, pero para cada punto en Rm debe existir otro que vaya a dar a este punto B, bajo la transformación T, por supuesto. Entonces, vamos a ver bajo qué condiciones nuestra transformación aplicada a X, que la pensamos como una matriz A de M por N, que multiplica al vector X, bajo qué condiciones esta transformación es sobre, ¿ok? O suprayectiva. Entonces, la definición de que sea sobre implica que
para cualquier punto B, como lo pusimos acá arriba, para cualquier B que se encuentre en nuestro codominio Rm, debe existir al menos una solución a esta ecuación, que ax es igual a b, ¿verdad? Eso significa la transformación, que exista al menos un punto x tal que la transformación aplicado a ese x sea b, ¿verdad? Y la transformación es a por x, ¿ok? Donde x, por supuesto, tiene que estar en nuestro dominio, eso es Rn, ¿ok? Entonces, pensemos realmente qué implica esta expresión, ¿ok? Porque la matriz A la podemos escribir como si viéramos a sus columnas, ¿verdad? Sus columnas puede ser el vector A1, el vector A2 y así sucesivamente hasta el vector AN. Dijimos que tiene n columnas, ¿verdad? Entonces, esta matriz A la podemos ver como la matriz cuyas columnas son A1, A2 y así sucesivamente hasta AN. Entonces, ¿quién es o cómo podemos expresar A por X? Bueno, si además X lo ponemos en sus coordenadas, es decir, el vector X es X1, X2 y así sucesivamente hasta Xn, ¿verdad? Xn. Entonces, esta multiplicación de la matriz A que tiene estas columnas por el vector, ya lo hemos visto, simplemente es la combinación lineal x1a1 más x2a2 y así sumamos hasta xn por an, ¿ok? Entonces, esta multiplicación de matriz por este vector x simplemente me da una combinación lineal donde los coeficientes que anteceden a los vectores columna de nuestra matriz A son justamente las coordenadas de nuestro vector x, ¿ok? Entonces, ¿qué condiciones necesitamos para que esto sea igual a nuestro vector b, donde b puede ser cualquier vector en Rm? ¿Ok? Entonces, para que esto sea cierto, necesitamos que el espacio vectorial generado por los vectores columna sea todo el espacio Rm. Es decir, yo quiero expresar cualquier elemento de Rm como combinación lineal de los vectores columna de mi matriz. Entonces necesito que el espacio generado por estos vectores sea todo Rm, ¿ok? Entonces vamos a escribir eso para que nuestra transformación T sea sobre o que sea suprayectiva, ¿ok? Sobre, ¿ok? El espacio vectorial generado por los vectores A1, A2 y así sucesivamente hasta AN debe ser todo el espacio Rm. Es decir, que no importa cualquier vector que me tome en Rm, yo lo puedo expresar como combinación lineal de estos vectores, ¿verdad? Donde además Rm es justo mi codominio de la transformación, ¿verdad? Entonces, estamos pensando que podríamos asignarle ciertos pesos, que serían como estos coeficientes a los vectores de A1, A2 y hasta AN, para que podamos expresar cualquier vector en Rm como esta combinación lineal, ¿correcto? Entonces, en realidad estamos pensando que el espacio vectorial generado por todos estos vectores tiene un nombre, ¿verdad? Y de hecho, ese espacio vectorial es el que se le conoce como el espacio columna de nuestra matriz, ¿ok? Entonces necesitamos que el espacio columna de nuestra matriz sea justamente todo el espacio Rm. Y nuevamente, nuestra pregunta se sigue convirtiendo en otras preguntas. ¿Cuándo esto es cierto? Que el espacio columna de nuestra matriz sea Rm. Eso sería una solución para decir cuándo la transformación es sobre, ¿ok? Entonces, regresemos a la ecuación ax igual a b. Digamos que tengo la ecuación ax igual a b, ¿ok? ¿Y cómo es que resolvemos siempre este problema? Este problema lo resolvemos poniendo la matriz aumentada, ¿verdad? Ponemos una matriz que tenga aquí
justo a la matriz A y aquí como columna al vector B, ¿correcto? Entonces, ¿cómo resolvíamos este problema de determinar si tenía soluciones o no esta ecuación? Entonces, regresábamos, o más bien reescribíamos esto en su forma reducida y escalonada, ¿verdad? Digamos que si R es la forma reducida y escalonada por renglones, eso es lo que quiere decir esto de aquí, de nuestra matriz A. Entonces, de esta forma pasábamos a esta otra. Pasábamos a la matriz o a la forma reducida y escalonada por renglones de nuestra matriz A. Y del otro lado, pues tendremos algún otro vector, ¿verdad? Algún otro vector que se obtiene de seguir este procedimiento de hacer operaciones sobre esta matriz aumentada para llegar hasta esta otra forma. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo esto tiene o no solución? O, digamos, en realidad podemos tener muchísimas o casi ninguna solución. Recordemos un poquito, ¿verdad? Perdón, lo que quise decir fue que podemos tener muchísimas soluciones, una o no tener soluciones. Recordemos que este proceso de hacer la forma reducida y escalonada simplemente es llegar a esta forma, es mediante las operaciones que ya sabemos, pues expresarlo a lo mejor de alguna forma donde tenemos columnas pivote, ¿verdad? Donde pivote quiere decir que tenemos un 1 y puros ceros después, ¿verdad? A lo mejor este no es pivote, este puede ser un 2 con otros ceros, qué sé yo. A lo mejor aquí sí tenemos un pivote, en fin, ¿no? Podemos tener otro por aquí. Espero recuerden muy bien la idea de sacar las formas reducidas y escalonadas de las formas reducidas y escalonadas por renglones, no sé qué puse ahí, por renglones de una matriz. Es exactamente esta idea, ¿verdad? Entonces, además hay que recordar que los pivotes son esas columnas, esos vectores columna, donde tenemos una única entrada que sea distinta de cero, ¿verdad? Y que puede ser en particular, bueno, vamos a decir que sea 1, ¿verdad? Entonces esos son nuestros pivotes y nos preguntamos entonces cuándo esto de aquí no tiene solución, ¿ok? Entonces, si queremos ver cuándo tiene solución, bueno, es también equivalente a ver cuándo no tiene solución, ¿verdad? Cuando esto no tiene solución. ¿Y por qué digo que nos preguntamos cuándo no tiene solución? Porque recordemos, como les había comentado hace unos momentos, que podemos tener tres casos, que tenemos muchas soluciones a nuestra ecuación. Todo esto que estoy haciendo es un repaso, ¿verdad? De ya muchísimos videos que hemos hecho. Entonces podemos tener muchas soluciones, podemos tener una única solución, y solo una, o bien podríamos pensar que no hay solución, ¿verdad? Son las tres únicas posibilidades que tenemos. Entonces, si nos damos cuenta bajo qué condiciones no hay solución, lo contrario nos da al menos una solución, que es lo que estamos buscando. Entonces, ¿cuándo será cierto que esto no tiene solución? Y eso solo es cosa de recordarlo, ¿verdad? Tenemos nuestra matriz, digamos que ya la llevamos a su forma reducida y escalonada, no sé, a lo mejor aquí tengo un pivote, qué sé yo, bueno, vamos a quitar eso, aquí tengo un pivote, acá puedo tener muchas cosas, a lo mejor hasta aquí tengo otro pivote, en fin, ¿no? Tenemos esta forma ya reducida de la matriz aumentada. Y cuando no teníamos solución es cuando aquí teníamos un renglón con puros ceros, ¿verdad? Puros ceros. Y aquí en esta entrada teníamos justo una entrada que no es cero, ¿verdad? Es la única posibilidad para no tener soluciones. Y todo esto ya es un repaso, ¿verdad? Y de hecho, si recordamos, solo para ir aclarando todas nuestras ideas, queremos ver bajo qué condiciones nuestra transformación es suprayectiva, y eso nos lleva a demostrar o ver condiciones bajo las cuales el espacio columna de la matriz coincide con todo el codominio, ¿verdad? Que pues
es esencialmente saber cuándo podemos resolver esta ecuación, y eso lo podemos hacer si al llegar a nuestra forma reducida y escalonada no ocurre esto, que tengamos todo un renglón con puros ceros y esta entrada no es cero. Cuando esto ocurre no hay solución, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que vamos a proceder en general? O sea, aquí b lo tenemos que poner como una variable, ¿verdad? Entonces, uno en la práctica lo que hace es tomar nuestra matriz, déjenme hacerlo un poquito más abajo, tomamos esta matriz aumentada A con el vector B, que pues esencialmente es B1, B2, así sucesivamente hasta Bm, ¿ok? Esta es nuestra matriz aumentada y lo llevamos a su forma reducida y escalonada por renglones. Déjenme bajar un poco más. Lo llevamos a su forma reducida y escalonada y esta será a lo mejor algo así. A lo mejor aquí tenemos un pivote, qué sé yo, ¿sale? Y aquí es 0. Aquí tenemos a lo mejor otro pivote, ¿ok? En fin, y así nos seguimos. Aquí, y bueno, como nosotros tenemos variables, no tenemos una b arbitraria, entonces lo escribimos como b1, b2, bm y así. Entonces, ¿qué tal si tenemos puros ceros en un renglón? Tenemos aquí a lo mejor puros ceros. Entonces, del otro lado, pues vamos a tener algo que depende solo de las b's, ¿sí? O sea, a la hora de hacer todas las operaciones correspondientes para reducirla y escalonar esta matriz, pues vamos a tener también operaciones con las B1, B2 hasta BM. Por ejemplo, a lo mejor nos queda, no sé, estoy escribiendo un caso particular, puede no quedar así, pero puede quedar como 2B1 más 3B2 menos B3 y así, ¿no? Tenemos en general una expresión o una función, déjenme decirlo así, tenemos una expresión f que depende pues de B1, B2 y de todos estos B's, ¿no? Hasta Bm, ¿ok? Entonces, si esta expresión debe ser 0, entonces va a haber algunos puntos, por ejemplo, déjenme hacer un dibujo aquí, si tenemos Rm, a lo mejor habrá algunos puntos donde sí se cumple esta relación, que 2b1 más 3b2, o bueno, esta función en general, sí nos da 0 para estos puntos, ¿verdad? Entonces esos sí van a ser imagen al aplicar la transformación t y van a estar en la imagen de nuestro Rm, ¿ok? Al aplicarle t a algunos vectores en Rn. Entonces, pero si esto pasa para estos, para algunos no necesariamente pasa, ¿verdad? Entonces la única forma es que esto sea completamente cero, pero es una expresión muy arbitraria. Entonces, si no tienes solución, vamos a escribirlo, si no tienes solución a este renglón de aquí, para algunos casos, basta con que haya al menos uno, de hecho vamos a tener varios, pero bueno, para algunos casos de nuestro vector b, entonces, ¿qué es lo que concluimos? Entonces no generamos a Rm, ¿ok? Y por lo tanto nuestra transformación no sería suprayectiva, ¿verdad? Entonces, solo para dejar un poquito más claro, esto no es propio solo de este renglón, ¿verdad? Que vamos a tener una expresión. Acá vamos a tener otra expresión, b1 más b2 menos 3b1, b3, en fin, ¿no? Eso ocurre en todos los renglones, pero en particular va a ocurrir para este renglón en donde tenemos puros ceros. Muy bien, entonces, esto va a ocurrir solo para ir redondeando. T va a ser suprayectiva o T es sobre, si y solo si, lo escribimos como si, el espacio columna es todo el codominio, que es Rm. Pero el espacio columna es todo Rm, si y solo si, ¿verdad? También lo podemos expresar de esta forma. La forma reducida y escalonada por renglones de nuestra matriz A tiene una entrada pivote,
en cada renglón, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo esencialmente aquí. Necesitamos que en cada renglón haya una entrada pivote para que no sean todos ceros, ¿verdad? Entonces, si eso ocurre para cada renglón y tenemos m renglones, entonces debe haber m entradas pivote. M entradas pivote, ¿verdad? Eso es, recordemos que aquí tenemos m renglones y tenemos n columnas, ¿verdad? Entonces, vamos a ir redondeando un poquito todo esto. Vamos a ir redondeando todo esto, recordando cuándo pasa que tenemos, o cómo trabajamos con estas entradas pivote. Todo esto es un repaso de lo que ya hemos visto en otros videos. Y todo esto te resulta a lo mejor un poco extraño, te recomiendo que sigas revisando los videos anteriores. Entonces, recordemos cómo encontrar una base para nuestro espacio columna de la matriz, para el espacio columna de nuestra matriz. ¿Ok? Entonces tenemos nuestra matriz A y voy a hacer justo lo que habíamos hecho hace ya muchísimos videos atrás y nos fijamos en qué columnas tienen una entrada pivote, ¿verdad? Entonces lo llevamos a su forma reducida y escalonada por renglones, ¿ok? Digamos que es R. Y realmente lo que tenemos que fijarnos es cuántas columnas tienen entradas pivote en esta forma reducida. Los vectores correspondientes en la matriz A, esos van a ser una base para nuestro espacio columna. ¿Ok? Entonces necesitamos, déjenme hacerlo, por ejemplo, digamos como en un ejemplo muy sencillito. Digamos que tenemos la matriz A con sus vectores A1, A2 y así sucesivamente hasta AN. ¿Ok? Y después de llegar a su forma reducida y escalonada, pues tendremos, no sé, a lo mejor que aquí hay un pivote, ¿ok? Aquí hay un pivote, a lo mejor aquí no, aquí tampoco, qué sé yo, pero a lo mejor aquí solo hasta el final tenemos un pivote, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Me considero aquellas columnas que tienen una entrada pivote, por ejemplo este y este. Entonces, sus vectores correspondientes en la matriz original, que en este caso sería A1 y AN, esos dos, o bueno, en este caso son dos, pero todos los correspondientes van a ser una base de nuestro espacio columna. ¿Ok? Entonces, recordemos que el rango de una matriz es justamente la dimensión del espacio columna. ¿Ok? Y la dimensión del espacio columna es el número de vectores, de cualquier base, de cualquier base o una base de nuestro espacio columna. Entonces, si repasamos muy bien este enunciado y queremos tener m entradas pivote, quiere decir que si tenemos m entradas pivote, vamos a tener m columnas que formen una base. Es decir, queremos que la base del espacio columna sea justamente Rm, ¿verdad? Entonces necesitamos m entradas columna, perdón, m entradas pivote, lo cual implica ahora sí que tengamos m columnas pivote. M columnas pivote, por supuesto en su forma reducida y escalonada, o en otras palabras, que el rango de nuestra matriz A sea justamente M. Entonces, ya para ir redondeando todas estas observaciones que tenemos, podemos garantizar que T es sobre o suprayectiva, sobre, si y solo si, y podemos ir repasando qué fue lo que hicimos. Queríamos ver bajo qué condiciones T era sobre. Dijimos que esto es cierto si el espacio columna de la matriz era todo el codominio Rm, para lo cual utilizábamos estas formas reducidas y escalonadas. Veíamos que cuando no hay solución de la ecuación ax igual a b, es justo cuando tenemos esto, ¿verdad? Que haya puros ceros y una expresión de B1, B2, Bm. Entonces no puede pasar que haya puros ceros. Necesitamos que en cada renglón haya al menos una entrada pivote, ¿verdad? Que de hecho haya una entrada pivote.
Entonces quiere decir que necesitamos m porque son m renglones, ¿verdad? Teniendo estos m, concluimos que el rango de la matriz debe ser justamente m. Por lo tanto, T es sobre si y solo si el rango de nuestra matriz A es justamente m. ¿Ok? Entonces, de esta forma decimos que si tenemos nuestra transformación que va de Rn a Rm, ¿ok? De Rn a Rm, al menos va a ser suprayectiva, es decir, que no importa cualquier punto que me tome yo en Rm, debe existir al menos uno que bajo la transformación llegue a dar a este punto. Pueden haber varios, ¿verdad? Pueden haber dos, eso se vale, pero al menos debe haber uno. Ok, entonces como siempre es más sencillo y más agradable hacerlo con un ejemplo, vamos a tomarnos una función particular, por ejemplo una función que vaya de R2 en R3 y digamos que esta función aplicada al vector X sea esta matriz, la 1, 2, 3, 4, 5, 6, multiplicando a nuestro vector X. Entonces nos preguntamos si esta matriz es sobre y pues hay que irnos con esto de las formas reducidas, ¿verdad? Entonces tenemos esta matriz, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Y entonces empezamos a escalonarla. Por ejemplo, vamos a tomar este 1. Si multiplicamos este renglón por 3, por menos 3 y se lo sumamos a esto se queda como 1, 2. Esto por menos 3 es menos 3, más 3 es 0. 2 por menos 3 es menos 6. Ok, esto sería menos 6. Entonces aquí sería si multiplicamos este por menos 3, sería 2 por menos 3 son menos 6, más 4 es menos 2. Y ahora, si el primero lo multiplicamos por menos 5 y se lo sumamos al tercero, tenemos 1 por menos 5 es menos 5, más 5 son 0. 2 por menos 5 son menos 10, más 6 son menos 4. ¿Ok? Y si nos seguimos, por ejemplo aquí, en el segundo renglón podemos dividir entre menos 2 y tenemos 1, 2, 0, 1, ¿verdad? Y aquí lo dejamos como 0, 4. Muy bien. Y entonces, ¿a qué pasamos ahora? Que, por ejemplo, si el segundo renglón lo multiplicamos por menos 2 y se lo sumamos al primero, tenemos 0 por menos 2 es 0, más 1 es 1. 1 por menos 2 es menos 2, más 2 es 0. Y aquí tenemos 0 y 1. Y ahora si lo multiplicamos por menos 4 y se lo sumamos a este, pues vamos a tener 0, 0. Entonces, ahora sí nos fijamos en las entradas pivote, que son justo este, y los vectores columna que tienen a estos como pivote. Entonces, justamente tenemos aquí dos entradas pivote. Y eso quiere decir, por supuesto, que el rango de nuestra matriz, esta 1, 2, 3, 4, 5, 6, de esta matriz, es justamente 2. Pero nosotros necesitamos que sea igual a 3, ¿verdad? A 3 porque estamos, ese es nuestro codominio. Así que ese, como no fue igual a la dimensión del codominio, entonces ese no es sobre. Y por lo tanto ese no puede ser invertible, ¿verdad? Es una de las condiciones para que una transformación sea invertible. Entonces espero que esto te sea útil. Ahora, en el próximo video, lo que vamos a enfocarnos es en la segunda condición para que una transformación sea invertible. Y eso es ser 1 a 1.